el motivo de este segundo webinar es que, pues, hay un concepto que es auditor y asesor, ¿no? Entonces, algunas veces utilizamos ese concepto de somos auditores, pero en realidad lo que el propio Council tiene como concepto son asesores de seguridad. Y en ese sentido, tanto en auditoría como en consultoría y todas las áreas que tenemos que ver en GMSecTech, nuestra dirección también de calidad, sabemos que lo más importante, más allá de obtener un certificado, es asesorarlos para que la seguridad de la información de sus sistemas sea la adecuada. Y muchas veces no trabajamos en escenarios perfectos en el que se pueden seguir los tiempos con mucha precisión, en que toda la plataforma es nueva, etcétera. Entonces, tenemos algunas veces escenarios en las que por la propia naturaleza del negocio se trabaja con algunos equipos legacy o hay ciertas limitantes para poder implementar controles y evidentemente siempre vamos a estar en favor de aumentar la seguridad, de cuidar la información de nuestros clientes, que también son sus clientes. Y por esta razón, orientándonos a PCI DSS con todo este tema de la gestión de las vulnerabilidades, el parcheo, y estando conscientes durante todos estos años de qué es lo que sucede en el mercado, que en algunas ocasiones no es tan fácil la implementación, hemos tenido una serie de reuniones presididas por nuestra dirección de QA, por auditoría con la participación muy activa de los Luises, les decimos aquí, Luis Weber como director de QA, Luis Armando López, el product owner de una solución de la cual vamos a conversar. Y les queremos mostrar que hay ciertas alternativas que inclusive se han conversado en otros foros fuera de GMSecTech y que nos han dado su visto bueno como viéndolo como una posibilidad. No es tan trivial como solo decir, bueno, el día de mañana ya vamos a parchar en lugar de tantos días en tantos meses. No, o sea, hay que cumplir con ciertas características, etcétera, pero es algo que es viable, que les va a hacer mucho sentido, que les va a representar una solución para muchos problemas que tienen con la infraestructura y con el cumplimiento. Entonces, sin más, Lucho, que es Luis López y aquí le llamamos Lucho, pues coméntanos todo este análisis que es muy interesante y que sobre todo es una respuesta para la problemática de muchos de nuestros clientes a la hora de buscar el cumplimiento. Muchas gracias a todos y sigan pendientes de los siguientes webinars que van a estar muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Clau. Adelante, Luis. Gracias a ti, Claudia. Gracias a ti, Xiomara. No sé si me están escuchando bien y si están viendo mi pantalla. Excelente. Correcto. Bien, primero que todo, muy bienvenidos a todos a la charla. La verdad es bastante placentero para nosotros como GM tener un espacio tan interesante donde tenemos representantes de diferentes organizaciones con muy seguramente diferentes puntos de vista y perspectivas en la relación y el manejo de la gestión de parchado. Ha sido nuestro interés continuo entrar en analizar desde la perspectiva de cumplimiento y, como mencionó Claudia, desde la perspectiva de asesorar a nuestros clientes en qué opciones, qué alternativas y qué tipo de manejos podemos dar a los escenarios que hoy están enfrentando quienes hoy están delante de estos retos y que tienen como misión lograr mantener una relación coherente entre el cumplimiento, el negocio y los riesgos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta charla tiene ese enfoque principal. Van a escuchar, yo creo que dos grandes perspectivas claves aquí. Una perspectiva de la necesidad de que el cumplimiento se mantenga, una necesidad de que el parchado sea la base principal de lo que estemos haciendo, pero entender que hay unos retos para cierto tipo de infraestructura, para esos casos especiales, y que cuando empleamos el camino del control compensatorio, se presentan también otros impactos. Pensar que hay herramientas que pueden ayudar a contribuir a desarrollar esto a través de estrategias de seguridad sólidas, pues es la base clave, digamos, de esta charla y el interés de poder compartir y aportar a ustedes. Como parte de todo lo que vamos a discutir, yo creo que una nutrida agenda,
Voy a tratar de ir rápido en la primera parte, sobre todo porque hay un conjunto de criterios que tienen que ver con cosas que ya ustedes conocen, los retos que vienen abordando, pero no quería dejar de tocar esa parte por la implicación que tiene de recomendar un control compensatorio sin no dejar claro que hay un reto, una motivación y un objetivo principal, que es mantener una práctica adecuada de parchado. Entonces, en la primera parte nos vamos con el parchado periódico, el tema de los impactos y los riesgos asociados, que plantea el tema del estándar PCI-DSS en términos de ese requisito, qué escenarios de riesgo tenemos alrededor de parchar y no parchar, qué condiciones tenemos de control compensatorio a partir de eso, hablar de esa herramienta tecnológica que está soportado sobre el framework de Mitre ATT&CK, lo cual nos da como una perspectiva un poco hacia dónde va dirigida, y las características y beneficios que pueden resultar de la adopción de este camino y qué entornos y en qué condiciones podemos llegar a poderlo aportar, abordar y manejar. Déjenme entrar en materia en ese sentido. Quiero dejar claro dentro de la charla 4 grandes aspectos, ¿no? Primero, que el parchado periódico sigue siendo la motivación principal del estándar en esa perspectiva. Es como nuestra línea vertical que dice, primero vayamos por el camino del parchado. Mantengamos una gestión de parchado coherente, consistente y periódica, pero dados esos escenarios específicos o situaciones concretas donde la dificultad se pone sobre la mesa y donde la relación con el negocio implica que tengamos un conjunto concreto de máquinas que necesitan de un plan B o un plan C, es ahí donde empezamos a hablar de control compensatorio. Mientras tanto, como digo, vamos a impulsar la necesidad de que el parchado sea como la base de toda la organización, la base de la perspectiva. Como ven, en la filosofía de todas estas charlas hay un ingrediente cinematográfico un poco, con todo ya obviamente la perspectiva de cumplimiento y seguridad. Entonces van a ver como parte de los mensajes en algunos de los momentos, pues la intención de hablar un poco de eso, de qué elemento nos impulsa o qué imagen nos impulsa a tratar de enfatizar en algún tema a través de algo cinematográfico que muy seguramente conocemos o hemos visto en el pasado. El segundo aspecto que está aquí, hay un riesgo asociado al tema de parchado. Es bueno entender la problemática, es bueno saber la profundidad de lo que significa no parchar un sistema y es bueno confirmar y poner sobre la mesa algo que muy seguramente ya todos sabemos, pero es qué deriva o en qué consiste y qué implicaciones podría tener para la organización la postura que tengamos sobre la gestión de parchado. En el tercer aspecto y el tercer ítem que estaría allí es esa parte del control compensatorio, en qué condiciones se debería dar, cómo sería una correcta adopción de un control compensatorio, cuáles son los pasos para definir un control compensatorio y cómo deberíamos abordarlos. Y en el último ítem, y digamos como pase final, sería como el ejemplo de cómo abordar ese control compensatorio vía el camino de ThreadWise. Entender que ThreadWise, por las características que tiene, nos aporta y nos da una visión adicional a esa perspectiva y juega un papel clave desde las reglas que para el PCI Council están planteadas sobre el tema de control compensatorio. Sin embargo, la intención de la charla en todos los casos no es desmotivar el parchado. Recuerden, es primero motivar el parchado y ya los escenarios concretos y específicos atender y atacar vía una herramienta que sea sólida desde la perspectiva de seguridad. Esa es la combinación que queremos como transmitir en esa línea y lograr de alguna manera que quede siempre claro el mensaje del parchado como la base fundamental del control. ¿Okay? Sobre esa línea y en esa dirección, vayamos un poco adelantando en esa perspectiva. Primero, las prácticas de parchado, y es un poco la alusión que hacemos con este gráfico, no es algo que esté fuera de este mundo, es algo que hoy organizaciones logran de forma positiva y que muchos de los estándares en la industria, aceptados y entendidos como sólidos, como considerados de muy buena práctica y con resultados muy positivos para la adopción de una buena gestión empresarial, plantean como un hito clave. Si nos vamos a la perspectiva de PCI-DSS, ya tenemos claro que hay unos planteamientos sobre unos requisitos que hacen la mención de que la gestión de parchado en unos periodos de tiempo, 30 días para altos y críticos, y en periodos mayores que podrían estar alrededor de los 90 días para parches de menor impacto. NIST, con todo su conjunto de NIST 800 y específicamente de NIST 840, plantea todo un conjunto de buenas prácticas en relación para el tema de gestión de parchado. ISO 27002, con específicamente un dominio enfocado a todo el tema de actualizaciones y parchado, que nuevamente toca ese tema y mantiene la perspectiva. Y así nos vamos con las recomendaciones que tiene ISACA a los profesionales en razón a los diferentes documentos que plantea desde COSO, pasando por otros elementos asociados a las
prácticas y principios de ISACA, sumado a lo que se menciona a través de ICAP con SOX 2, y si nos vamos a HIPAA, todos confluyen en un principio de la necesidad de que el parchado es una perspectiva necesaria y sólida para la gestión de la seguridad en pro de proteger esa información que entendemos crítica. Para el caso, obviamente, de PCI DSS, son esos datos de tarjeta que entendemos base para la protección de la información. Y en los diferentes estándares de esa información crítica que tiene la compañía. En todos los escenarios, como menciono, confluye la necesidad de que el parchado sea una premisa necesaria, fundamental y requerida. Basados en esa perspectiva y tomando como referencia ese planteamiento, hay que entender el parchado como una necesidad y como una obligación. De allí se deriva la necesidad de que las organizaciones cuenten con políticas y procedimientos, gestión de cambios y el conjunto, digamos, de elementos que permitan lograr el parchado. De parte del marco normativo, como digo, esas políticas deberían tener claro los tiempos, los esfuerzos, los roles y las responsabilidades asociadas en esa línea. Y uno de los elementos que pueda ayudar a plantear ese tema, ya con las perspectivas que estábamos hablando en concreto desde PCI, también puede ser este NIS 800-40, que da muy buenos elementos, bases y orientaciones a la forma en que debe abordarse el tema de gestión de parchado. En esta perspectiva es clave los responsables. Sabemos que hay unos administradores que están delante de la infraestructura, pero entendemos que los administradores no son el único actor que está delante de lograr un parchado efectivo. Y aquí viene una de las reflexiones importantes sobre el momento en que se diseñan las soluciones y se construyen y se definen las arquitecturas de aplicaciones, arquitecturas de red y arquitecturas de operación en general. Mucho de lo que vemos como parte de esa dificultad o esa debilidad tiene que ver en no haber concebido desde el inicio cómo se iba a parchar un sistema, cómo se debe actualizar ese sistema y en qué condiciones se debe dar. Es una de las preguntas que debería ser resuelta desde las fases iniciales del diseño de una solución para que no al final, cuando estemos parchando o tengamos que parchar por primera vez, entendamos que no es posible hacerlo. Es un elemento clave desde todo el ciclo de vida de la infraestructura y debería ser contenido y contemplado y viene como parte de estas buenas prácticas. Sobre el tema de la planeación, hay elementos claves en la planeación del parchado que hacen que el ejercicio sea más útil, más rápido y más sencillo. Y obviamente también un conjunto de elementos de infraestructura que pueden posibilitar la gestión y el manejo de parchado de forma posible. Es claro para todos, y yo creo que es un elemento obvio desde los que hoy están administrando la infraestructura, desde los que gestionan la seguridad, desde los que evalúan el cumplimiento, que el parchado no es una tarea fácil. Y digamos que en ese sentido se entiende que si hay unas situaciones concretas y hay unos esfuerzos, se hacen porque hay una motivación grande de que este control no se convierta en una puerta de entrada a grandes impactos de la organización. Por eso la necesidad de adopción, medición, garantizar su efectividad y incorporarlo dentro de la filosofía del business as usual de la entidad es algo crítico. Al final, en algún momento de toda esta discusión, puede haber ese gran tornado, esa tormenta perfecta que se combina entre el momento en que sale un parche, quizás un parche que tenga una condición crítica para una infraestructura, quizás también una vulnerabilidad de día cero que no tenga un parchado, quizás una infraestructura que es fuerte con el core. También podemos sumar allí la relación que hay con nuestros clientes en razón a unos SLAs muy estrictos que están llenos de 99.9999 y que en consecuencia nos pone en una situación bastante compleja. De allí se derivan o se disparan un conjunto de retos, uno de los que menciono, el tema de la disponibilidad de servicio, esos acuerdos que tengo con el cliente y que motivan o imposibilitan en cierta medida la posibilidad de bajar o reiniciar un equipo para poder lograr que se adopte un parche, por ejemplo. La complejidad de la infraestructura y el volumen de infraestructura que tenemos en la entidad, esa variedad y esa cantidad de máquinas, sistemas, aplicaciones y demás, que en consecuencia motivan un despliegue de parche tan grande y hace tan difícil el desarrollo de lo mismo. Una arquitectura o una infraestructura que está pensada con unas limitaciones en costos, una posibilidad o una dificultad a la hora de poder implementar, por ejemplo, condiciones que simplifiquen la posibilidad de tomar o adoptar un parche. La planeación y la ejecución del desarrollo de la misma
el tiempo, las ventanas, los recursos para poder hacer esas ventanas, la disponibilidad del personal experto, el tercero que puede apoyar también esto, la prueba previa que garantice que el parchado es efectivo y que no va a generar un impacto en el servicio, los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica, las vulnerabilidades, combinan definitivamente un escenario estrictamente complejo con una posibilidad de error muy mínimo. Y eso en consecuencia pues nos lleva a pensar un punto, digamos que clave que hemos visto y que queremos compartir es cómo hacen hoy las organizaciones que logran un aceptable comportamiento en este tema y por qué otras organizaciones no lo alcanzan, ¿sí? Les cuesta tanto. Entonces, desde la perspectiva de cumplimiento, ese truco, esa magia que está detrás de esos resultados, en nuestra opinión y desde la perspectiva de haber recorrido diferentes entidades y poder comparar de alguna manera ambientes, si bien cada organización es única y cada perspectiva desde el punto de vista de combinación entre procesos, personas e infraestructura hacen a una organización un sello específico, sí es claro que aspectos, por ejemplo, como el manejo del inventario detallado o una identificación clara de la infraestructura, unos procesos y una preparación previa en el desarrollo del proceso de parchado hacen la diferencia. Aspectos como tener implementaciones de alta disponibilidad, ambientes de prueba, contingencia, implementaciones de balanceo de tráfico, ayudan a hacer que el impacto en términos del reinicio de un equipo específico sea posible y que en consecuencia no tengo que sacar toda la infraestructura en un momento del tiempo, sino que pueda hacer ejercicios parciales que me permitan garantizar que el impacto en el servicio sea menor. La relación que pueda existir con mis clientes y el entendimiento mismo de mis clientes sobre el tema del impacto en la seguridad y todos esos espacios de tiempo que garantizan que tengo que tener una condición para proteger también al ambiente y una sensibilización entre cliente y proveedor de servicio juegan un papel también definitivo en ello. La reducción del alcance, una de las estrategias que muy seguramente han escuchado de sus asesores y que a través del tiempo hemos transmitido en los diferentes espacios, es una herramienta clave para garantizar que el volumen de la infraestructura involucrada se convierta en un volumen más concreto, más específico. La reducción de la data que queremos proteger. Si la distribuimos en todos los lugares, pues en consecuencia tengo que proteger toda la infraestructura, pero si empiezo a centrar más esa protección a un conjunto más concreto de data, por consecuencia de no tenerla distribuida, sino tenerla concentrada, así como la tokenización como elemento que permite manejar una data que sea equivalente, pero no que ponga en riesgo la organización. Y definitivamente las soluciones de terceros que son capaces de garantizar un procesamiento y una transmisión segura de datos, simplificando mi ambiente en operación, son herramientas que la organización, la entidad, los líderes de seguridad, los líderes de IT deberían estar contemplando desde el diseño, la implementación y la operación de las soluciones. No tener este tema, pues nos pone, como digo, en esa tormenta perfecta donde prácticamente es imposible no tocar un sistema. Pero si combinamos diferentes prácticas que van desde el orden, desde la planeación, pasando por soluciones de infraestructura, pues vamos a tener un panorama más posible. No digo que sea sencillo, eso es algo importante, no digo que sea fácil, pero sí que puede hacer posible o lograble el tema de la implementación de una buena práctica de gestión de parchado. Yo creo que es un punto para hacer un double check por parte de quienes hoy están liderando los diferentes frentes de cumplimiento, de seguridad y de infraestructura, porque en el conjunto de estos grupos de temas, sumado a las prácticas que ya mencionaba previo, hay un conjunto de menciones, aspectos y elementos que permitan movilizar a la organización de forma más sólida con la gestión de parchado. Aquí tomando varias perspectivas para sumar a esa discusión, primero empecemos con el planteamiento que hace Verizon sobre el tema de su reporte de Payment Security Report. Básicamente, dentro de ese reporte hace un recorrido sobre consideraciones importantes del liderazgo en la gestión de cumplimiento de PCI y en general de la seguridad que propician o mantienen la responsabilidad del control, el seguimiento y el entendimiento entre la arquitectura empresarial y la arquitectura de seguridad. Si pasamos un poco a revisar lo que plantea Isaac en el artículo que está mencionado en la parte inferior, van a ver una perspectiva de unir la relación de los riesgos, la arquitectura de seguridad y la arquitectura de negocio. Y allí como base principal
es entender que todos estos esfuerzos están buscando hilar en un solo sentido. El impacto que resulta de la materialización de una de estas amenazas dentro de un ambiente corporativo es desastroso. El evitar que ocurra tiene que ver totalmente con los objetivos de negocio y hay perspectivas que van muy claras en esa línea. Voy a ir por el camino de Zero Trust con su intención de dudar de alguna manera de la confianza que inicialmente tenemos de varios ambientes para tratar de puntualizar, aplicar una microsegmentación, especificar accesos específicos, concretos y necesarios y no dejar todo por defecto con una filosofía clara que de alguna manera tiene relación con este tema de parchado sobre esa protección, esas condiciones vulnerables. El tema de DevSecOps, con la intención de involucrar a la seguridad a lo largo de todo el ciclo, en ánimo desde la definición de la infraestructura, pensar en cómo vamos a parchar, podría ser parte misma de toda esta discusión, así como involucrar en la gestión de la seguridad, pues toda la operación que tenemos de ese recurso para luego volver a la operación normal bajo condiciones aceptables. El tema del esquema de CMMI, hablando de madurez en el tema de la gestión de IT y en el tema de la gestión de la seguridad, como elemento que permita hacer que las aplicaciones vayan abordando cada vez condiciones mejores. Y una perspectiva de línea común de la mejora en general. Podemos partir de un estatus, pero tenemos que seguir alcanzando condiciones de operación mejor, que vayan en línea con esos objetivos de negocio y que garanticen una alineación entre los riesgos, los objetivos de negocio y la arquitectura de seguridad y la arquitectura empresarial. Para esas organizaciones que han tenido, digamos, una dificultad y que definitivamente han adoptado el camino de no parchar o que tienen grandes dificultades de parchar en la mayoría de la infraestructura, hay una mención importante de que hay una ruptura entre la arquitectura empresarial, entre esos objetivos de negocio y la arquitectura de seguridad. Es un elemento clave a trabajar para los que hoy están liderando la infraestructura, para los que están liderando la seguridad. Es un elemento importante de discusión que debe motivar a que se logre unir esa brecha y que se alcance un esquema mínimo necesario. Como digo, el parchado es un reto y para todos los actores es claro, pero no trabajar en lograr que eso sea un impacto mínimo se convierte en la posibilidad de riesgos de gran impacto para la organización. Nuevamente, la identificación de esos objetivos y la relación con las estrategias de negocio asociados con la arquitectura de seguridad, la gestión de riesgos, el despliegue, la medición y el mantenimiento y mejora de los controles, la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de las aplicaciones y de la infraestructura, como el tema de la protección específica y concreta de los puntos de interés para la organización, son el estar unilados y condensados para lograr los objetivos de la organización. En ese sentido, pues hay unos riesgos que ni las gemas del infinito pueden a veces resolver, pero que se centran fuertemente en identificar un poco cómo hay diferentes perspectivas nos ponen sobre la mesa unas amenazas en concreto, que si bien la diversidad de amenazas es muy grande, la mayoría de los ataques, y en este caso me parece interesante lo que plantea nuevamente aquí con Verizon sobre el tema del Data Breach Investigation Report, que tiene una mención interesante. Detrás de ese reporte hay muchas organizaciones de seguridad que aportan experiencias y quizás es lo valioso de ese reporte, que hace referencia a las brechas y a las investigaciones de brecha que han resultado en unas conclusiones concretas de qué es lo que está ocurriendo. Si bien los otros reportes que están mencionados aquí, en alguno de ellos habla de tendencias y el otro habla de escenarios específicos y de algunas noticias alrededor de la seguridad, el de Verizon tiene un especial interés porque plantea situaciones en concretas ocurridas dentro de organizaciones que impactaron fuertemente y que en consecuencia pusieron en riesgo la operación de la organización. ¿Qué plantea un poco esos documentos? Primero, que tenemos ambientes que no podemos entender como los ambientes normales que teníamos previo, por ejemplo, a la pandemia. Hoy la evolución en la seguridad y la evolución en las amenazas está sobre la mesa. Uno de los hitos importantes dentro de toda esta discusión es el tema del home office, por ejemplo. Hoy tenemos la mayoría de nuestros empleados trabajando fuera con unas condiciones de riesgo diferentes a lo que era estar dentro de la burbuja de la organización y en las condiciones de control que teníamos. Ese reto y ese riesgo y ese conjunto de riesgos que está allí tiene que ver directamente con los usuarios, los ambientes donde trabaja, la forma en que nos conectamos,
la forma en que interactuamos con la organización y pone sobre la mesa retos adicionales en la necesidad de proteger a las aplicaciones de los sistemas críticos del parchado. Una relación inmediata entre el home office y la ingeniería social. Como resultado de esos ambientes fuera de la oficina, las operaciones de terceros que también nos están apoyando en diferentes ubicaciones, lugares del mundo, diferentes culturas, caen en escenarios o se pueden presentar escenarios de ingeniería social que abren una puerta a cómo nos estamos protegiendo para ello y cómo la debilidad en el tema del parchado se convierte en una posibilidad de aprovecharse vía ingeniería social, vía los enlaces de home office o cualquier escenario como la complejidad en los ambientes de TI, el aumento de las vulnerabilidades como consecuencia de esos escenarios de riesgo, los impactos tan grandes que hemos tenido recientemente, por lo menos en los últimos 5 años, en relación con el tema del ransomware y su crecimiento continuo, con la capacidad de detener inclusive organizaciones, de hacer que esas organizaciones no continúen en el tiempo o su cierre temporal, con la posibilidad de no atender esos objetivos de negocio que mencionaba en la primera etapa. No dejar de desconocer que pueden existir escenarios de ataques internos y que pueden a veces esperarse del lugar donde menos se espera. Y no dejar de lado el tema de las vulnerabilidades de día cero que proponen y ponen sobre la mesa la pregunta inclusive de que no hay el parche para resolverlas. En la misma dimensión, todos estos resultados que estamos hablando de brechas, si recorremos el continente en el último año, prácticamente diferentes ubicaciones críticas dentro de cada uno de los países han recibido ataques muy importantes con pérdida de data muy significativa y con clara evidencia de que hay situaciones allí donde el parchado pudo jugar un papel importante o la protección asociada a todo este tipo de riesgos alrededor del ambiente. ¿Dónde podría estar en consecuencia las principales amenazas que estos reportes transmiten? ¿Cuál podría ser en la mente hoy de los diferentes líderes de seguridad, de tecnología y de operación, en los administradores de la infraestructura? ¿Cuál pueden ser ese grupo de amenazas que hoy está persiguiendo esa infraestructura que queremos proteger? Es interesante cómo lo abordan estos reportes, pero confluyen en la mayoría de los casos en 3 grandes categorías. Muy seguramente si entramos a detallar más estos reportes vamos a encontrar muchas más opciones. Como digo, el tema de home office se vuelve parte de una discusión, el tema de la ingeniería social y otro conjunto de vulnerabilidades más. Pero en los reportes confluyen 3 grandes aspectos. El tema de las credenciales, el tema del phishing, el tema de la explotación de vulnerabilidades, y dentro de la explotación de vulnerabilidades un capítulo importante y de alta mención que es el tema del malware, con el capítulo muy concreto de todo lo que tiene que ver con esta explotación asociada al tema de toda esa condición de poder capturar esos datos, descifrar los datos, de convertirlos en esa manera de atacar la información. Todo ese conjunto de amenazas que está alrededor se centra fuertemente en grandes niveles de impacto en estos 3 grandes grupos. Y aquí primero, resaltando el tema de phishing, en mención a lo que tiene este reporte, hace relación clara con un tema de aumento anual. Hay una consideración de que anualmente el phishing sigue aumentando, se siguen dando variantes, nuevas versiones, y que hace parte fuerte de lo que corresponde a ese mundo de la ingeniería social y de la posibilidad de explotar a partir de caer en una de esas trampas que está alrededor del tema. También interesante lo que menciona el reporte, que de alguna manera esas medidas de control y de sensibilización están generando positivos resultados, porque si bien el aumento se mantiene, también el tema de no clic, el no dar el clic, en todos los casos ha venido reduciéndose en una medida. Si bien va en línea con la mayoría de los escenarios positivos de alcance, hay una condición relativamente menor en relación con lo que ha venido ocurriendo al respecto sobre ese no clic. Un poco ya de alguna perspectiva que también pone sobre la mesa, y un poco lo que hablaba sobre esa pérdida de data, ese cifrado que hay de data por parte de agentes externos y de ataques externos, viene ese tema del concepto de ransomware as a service, cada vez más variado, más completo, más disponible y más fácil de lograr,
en una combinación con lo que provee blockchain con Bitcoin, de una posibilidad de pagar esos rescates de una forma clandestina, difícil de rastrear, lo cual posibilita y hace más difícil el poder lograr identificar quién y de qué manera fue dado este tipo de ataques. Por lo cual el escenario al que estamos inmersos es cada vez más exigente. Lo menciona nuevamente la figura que estamos viendo. Hay un ransomware haciendo un comportamiento de crecimiento, un aumento en el impacto que tiene y un conjunto, digamos, de lecciones aprendidas alrededor de ese tema que se centran fuertemente en el tema de dos controles claves, ¿no? El tema que tiene que ver con el parchado y el tema que tener ese temas de anti-malware activos, continuos, actualizados y mantenidos dentro de la organización. Un poco para lo que menciona el Anatomy of a Ransomware Operation de SANS y de BlackBerry en uno de los reportes que trabajaron como parte de uno de sus documentos, se mencionan 10 pasos comunes para el tema de ransomware. En uno de ellos, que prácticamente ya es el momento donde se da el ataque y que es parte de la filosofía de ataque común, está el tema del Initial Access. En el Initial Access hay una mención importante sobre el tema de la explotación de vulnerabilidades conocidas. Eso tiene un mensaje claro que se llama sistemas no parchados. Entonces, la relación entre el ransomware, la relación entre el parchado es totalmente fuerte. Es una relación inmediata. No parcho, estoy exponiéndome a un ransomware. Eso tiene esa denotación y tiene esa connotación. Y los escenarios vividos ya por organizaciones en esa línea dejan claras esas lecciones aprendidas. Pero veamos un poco ese panorama un poco exigente y fuerte que ha ocurrido con toda esta discusión que hace énfasis mucho en los riesgos y en lo que estamos inmersos. ¿Cómo PCI DSS aborda este concepto? Básicamente en el requisito 633 hay una mención clara sobre el tema de parchado. Las tres premisas importantes aquí son el parchado, se entiende como necesario para implementarse en la infraestructura dentro del alcance a los 30 días de liberación del parche, para parches que sean catalogados como críticos o altos o relacionados con esas vulnerabilidades altas o críticas. Todos los otros parches se entiende que pueden abordarse en periodos adicionales a ello, se recomiendan los 90 días. En este control debe ser normado vía una política y debe demostrarse evidencia del seguimiento periódico a lo largo de todo el ciclo anual de la entidad. La mención constante y continua sobre el tema de las nuevos exploits y la posibilidad de que los ambientes sean explotados a partir de esta perspectiva. En este ciclo y en esta pirámide que están viendo, básicamente es la intención clara nuestra de mencionar que la mayoría de la infraestructura tiene que ser parchada en primera instancia, la que quede pendiente también debe buscarse ser parchada, la siguiente es hacer ese esfuerzo adicional para lograr ese parchado, y ya no en el escenario específico donde definitivamente hay muchas restricciones, hay unas limitaciones de negocio, técnicas, una imposibilidad de resolverse, entraríamos en el tema del control compensatorio. Bajo esa línea del control compensatorio entra la discusión clara de cómo hacerlo y de qué manera correcta emprender el tema de control compensatorio. De allí, revisamos 4 aspectos importantes de lo que tiene que ver con el concepto de control compensatorio. Primero, tener una legítima restricción de imposibilidad de adoptar ese control compensatorio. No debe ser caprichosa la adopción o como una necesidad inmediata, sino primero haber agotado todos los caminos del parchado, del esfuerzo en el parchado, del análisis en el parchado, del soporte de parte del vendor en el caso de que tenga dificultad para parchar, para entrar en este camino. Y una situación técnico de negocio que motive la necesidad de tener que abordar ese punto. Se debe entender como una solución temporal y no definitiva. Los controles compensatorios deben ser controles adicionales a lo que el estándar plantea. No podemos hablar del control compensatorio como los controles que ya tenemos implementados del estándar, sino que implica un control adicional. Por eso el reto de la implementación de un control compensatorio pues implica desplegar otro tipo de esfuerzo. Se debe mostrar la efectividad del control, su capacidad de mitigación frente al mantenimiento, y el mantenimiento mientras este opera. No es algo que se implementa y se deje allí y luego esperemos que funcione y resulte. Y parte del ejercicio del consultor, del asesor y del QSA es evaluar que estos principios se cumplan y que el QSA en su caso pues también dé aval de que el control compensatorio es aceptable o no. La no posición de aceptación del QSA
pues limita la posibilidad de que se desarrolle el control compensatorio. Ahora, 4 errores comunes, pueden haber más, pero 4 errores comunes en el entendimiento de controles compensatorios. El primero, el control compensatorio no debe entenderse como una regla para toda la infraestructura. Es un caso especial y específico para un conjunto concreto de situaciones donde la infraestructura requiera de esa necesidad. Debe entenderse como temporal y como una excepción. Debe definirse y mantener el control durante la auditoría. Pareciera que algunas situaciones nos llevan a que la implementación del control compensatorio debe hacerse cuando estamos auditando ya el proceso, y la conclusión es que no. Este control compensatorio debe ocurrir en el momento que tuvimos la dificultad para abordar el control formal, probamos los caminos para resolverlo y no pudimos lograrlo. Inmediatamente tenemos que lograr adoptar ese control compensatorio, porque lo que está expuesto es básicamente el sistema ante los riesgos que ya mencioné. Por lo cual, la implementación del control compensatorio debe ser coherente con el momento en que no puedo tomar el control original. El tema de tomar controles existentes o monitorear simplemente como control compensatorio. No deben controles adicionales que construyan una capa de seguridad complementaria a la ya existente para garantizar que se entienda como control compensatorio y que logre el nivel de riesgo equivalente. La misma mención en esta línea, temporal, específico, concreto, resuelve una limitación concreta para ganar un tiempo específico, hablando del tema de parchado. Ya cuando pueda volver a parchar y ya me preparé para parchar, vuelvo y retomo mi parchado y retiro el control compensatorio. Y así debería ser pensado y visto la manera en que se aborda un escenario de control compensatorio. ¿Cómo debe ser ese mundo a partir de identificarlo en una red? Hay un sistema involucrado, un sistema entendido como afectado, podría ser esta base de datos que estamos haciendo mención aquí. Debemos dejar pensar que solo el elemento que está en juego es el hecho que esté allí. Hay unas implicaciones que tiene por estar en una VLAN. El mismo ataque interno que puede venir de los otros servidores. Un movimiento lateral de una vulnerabilidad o de un ataque que quiera tomarlo a partir de otros servidores que están en esa infraestructura que puedan tener una debilidad que ha permitido llegar hasta allí. Entonces, esta VLAN se vuelve el primer elemento y el primer hito a discutir y analizar. Y de ahí vienen los primeros escenarios de riesgo. Vienen los segundos escenarios de riesgo, es quién se conecta para administrar y qué usuarios tiene. Esas redes de usuarios que tienen acceso a esa base de datos, esas redes de usuarios que tienen, esas redes de administradores que tienen acceso a esa base de datos, juegan un papel en el riesgo de la posibilidad de llegar a atacarlo y a obtener un impacto sobre el ambiente. Entonces hay otro escenario de riesgo que hay que tomar en cuenta. Hay un tercer escenario si se plantea accesos desde fuera y que terminan llegando hasta la infraestructura o a un elemento cercano a la infraestructura. Y hay un cuarto elemento de riesgo que estaría allí sobre los servidores o conexiones que tiene ese servidor con otra infraestructura. Podrían existir otros elementos adicionales o otros escenarios de riesgo, pero ponemos sobre la mesa estos 5 que estamos mencionando. ¿Listo? Sobre ese tema entra a jugar el papel que corresponde al tema de la solución de ThreadWise. Un poco hablando de qué es ThreadWise y de dónde viene el papel y el elemento que entendemos valioso. Hay un framework y hay una matriz que se conoce como Mitre Attack y que provee una lista de diferentes tipos de comportamientos que nos dejan ver a partir de una base de datos de conocimiento que ha trabajado todo este frente y toda esta entidad y toda la experiencia en términos de ataque, de cómo un ataque se puede dar. Como ven en la matriz, aparecen las fases que ya conocemos como Initial Access, Execution, toda la parte de persistencia, elevación de privilegios, evasión de las defensas, el acceso a las credenciales, el descubrimiento y ya la recopilación, inclusive la información, la persistencia. Todo lo que está alrededor de este mundo es parte de un conjunto de base de datos de conocimientos, de técnicas que fueron construidos a través de toda la experiencia venida desde las buenas prácticas que planteaba Mitre. Y se creó este estándar, este framework, que hoy es un estándar abierto que provee un conjunto de buenas prácticas y que se asocia fuertemente con un interés, un método para detectar y alertar comportamientos de ataque en los ambientes donde está viviendo.
y que han aprovechado herramientas como en este caso ThreadWise para construir una base de datos de conocimiento, asociar un capítulo de inteligencia artificial y poder lograr predecir o orientar o detectar o asociar el comportamiento de este conjunto de técnicas en el ambiente en donde está operando. Eso nos lleva claramente a tener una herramienta que es capaz de catalogar un comportamiento, asociarlo a una práctica de ataque y poder determinar qué está ocurriendo en la entidad en ese momento e inclusive a partir de lo que está ocurriendo podría determinar cuál es el siguiente paso. En ese orden de ideas es el camino y el punto de partida de ThreadWise como una herramienta que puede funcionar desde la perspectiva de control compensatorio, uno cumpliendo ese tema de un control adicional, pero también una herramienta que es capaz de fortalecer el nivel de riesgo que está asociado. Obviamente esto es un ejercicio que tiene que hacerse a nivel específico para cada ambiente donde se esté desarrollando, pero digamos que son principios que queremos compartir a través de esta perspectiva. ¿Qué es lo que podemos resaltar alrededor de este tema de ThreadWise? Aquí hay varios elementos. Esta es una pantalla un poco de la capacidad de recoger un conjunto de elementos de información de posibles ataques que se están dando a partir de poner infraestructura que se denomina como trampa. Esa trampa es al final una infraestructura que simula o emula más bien un tipo de sistema que puede ser tan variado como el ambiente que tenemos o el ambiente al que está expuesto, tanto a nivel como de un sistema tipo usuario, como un sistema tipo servidor o un sistema tipo red. Sobre esos mundos y con infraestructuras muy concretas que podían ir al tema del IoT y más allá, puede propiciar la posibilidad de construir una red de trampas que permitan identificar comportamientos anormales a partir de esa base de datos de conocimiento que hablamos. Ya conversábamos y también recorríamos en la historia el tema de lo que se denominaba como Honeynet y Honeypot. Si bien este concepto aborda, digamos, una evolución en ese sentido, contempla de alguna manera ese concepto, pero implementa lo que les menciono de todo ese conocimiento alrededor del ataque y suma este tema de inteligencia artificial que lo que permite también es evaluar los comportamientos ya propios en la entidad y su comportamiento en términos de los eventos y las trampas que se desplieguen. Aquí lo clave, la alineación con la problemática de parchado está relativamente clara en relación con la falta de parchado en ese ambiente específico, motiva que se desplieguen unas estrategias de trampas. Recuerden que el ejercicio, y lo vamos a ver más adelante, no es solo decir yo tengo una trampa asociada a una máquina, no, tiene que haber una estrategia que plantee la posibilidad de pensar desde dónde puede venir ese ataque, cómo construir a partir de esas prácticas de Mitre unos comportamientos que me permitan pararme como organización ante unas debilidades que tengo, a una arquitectura de una operación que tengo y una forma de abordar cómo podría venir un ataque a ese lugar que quiero proteger. Es importante entender que este concepto de ThreadWise no funciona solo. Si no tengo una relación sólida con el CIEM y el SOC, si no tengo una relación probada con la respuesta a incidentes, realmente no tengo nada, ¿sí? Parte de tener una capacidad de detección muy sólida, pero tengo que asociarlo con esos procesos de negocio, con esas herramientas de negocio, con esas herramientas de seguridad, para garantizar que tengo algo que es efectivo, que es capaz de impactar positivamente la seguridad. Aquí unos aspectos importantes alrededor de ThreadWise es el tema de detectar esas amenazas, como digo, a partir de esa base de datos de conocimiento. El segundo aspecto, la capacidad de reducir el tiempo de respuesta en la determinación o detección de este tema. Aquí una mención rápida, tuvimos algún escenario alguna vez donde se desplegó por parte del grupo de este frente en un ambiente de cumplimiento y sirvió como parte de la detección de dónde podía venir el ataque y saber de dónde es la semilla o la raíz del ataque. Gracias a la posibilidad, como digo, de desplegar un conjunto de trampas y poder captar los comportamientos anormales que se están dando y el origen de esos comportamientos anormales. Sumado a esto es el tema de proteger los activos. Como digo, la posibilidad de poner trampas hace que se desvíe el ataque y que el atacante busque tratar de lograr entender que hay una máquina que parece vulnerable, va y la busca, se despliega en tratar de atacarla y mientras tanto estamos viendo que está atacando, cómo lo está atacando y nos permite entender que ya el atacante está dentro y empezar a desplegar, como digo, acciones de respuesta a incidentes para la contención. En la implementación de ThreadWise
obedece a una estrategia de seguridad, como menciono, por lo cual en el concepto de control compensatorio, uno de los grandes capítulos de la definición será la definición de la estrategia de implementación de ThreatWise para garantizar que el control va a operar y proteger el elemento o los elementos que queremos, que queremos proteger frente al tema de parchado. Sobre el tema de control compensatorio también, la estrategia debe incluir el análisis, la planeación, la confidencialidad. Miren que es un elemento clave. El despliegue de ThreatWise no debe ser una visión pública de la entidad, debe ser para un grupo concreto de personas de la entidad, porque esa estrategia lo que hace es desplegar combinaciones de sistemas para poner un escenario de trampa. Si yo le digo a todo el mundo dónde están las trampas y qué hacen, pues muy seguramente voy a perder parte de esa oportunidad de poder identificar comportamientos anormales. Mientras que si mantengo una dinámica de cambio en esas trampas, mantengo una confidencialidad alrededor de los mismos, muy seguramente voy a poder captar más cualquier escenario especial o extraño. Inclusive me puede aportar a perspectivas adicionales al parchado, como lo vamos a ver más adelante. El tema de la mención del señuelo y la trampa, básicamente, un poco son difíciles, digamos, como de separar esos dos conceptos, pero está planteado que la trampa va a ser la infraestructura que pongo en el lugar donde quiero captar la atención del atacante, y el señuelo puede ser inclusive una configuración insegura, un puerto inseguro, un archivo con información sensible que he puesto de forma caprichosa, es decir, no información no real, pero que parece sensible, que atraiga al atacante para que entre allí y que yo pueda ver cómo se está comportando y en qué condiciones está usando o qué métodos de ataque está usando para lograr llegar a esa información. Todo lo que me permita a mí tratar de desplegar una acción de contención sólida y una reacción inmediata. El desvío de los actores, ya lo hablaba, las alertas inmediatas que propician inmediatamente no solo un momento donde está ocurriendo algo, sino una posible situación o combinación de elementos alrededor de toda la infraestructura. El tema de la IA como es a poder correlacionar de alguna manera esos elementos y también sugerir el tema de señuelos de acuerdo con el comportamiento que tiene la entidad. Una respuesta acelerada en relación con los eventos, una escalabilidad instantánea. Aquí un escenario bastante concreto donde vemos el tema de phishing, vemos un atacante externo, cómo logra desplegar un ataque y cómo esa trampa que estaba un poco mencionada en la parte inferior está dando la posibilidad de dejar al atacante con la idea de que tiene dónde atacar y se dispara a través de ese ataque del IoT, pero lo que está atacando realmente no es la infraestructura que está en juego, la real, sino una infraestructura simulada, emulada, que nos permite captar en qué momento, de qué manera y desde dónde se está dando el ataque. Aquí la mención sobre algunos estudios que propician y plantean algunos beneficios allí. Desde la otra perspectiva, ya un ataque que termina en un ataque interno o que puede propiciar un ataque interno y cómo la relación del ataque interno nuevamente con una infraestructura de IT y cómo lo mismo ese atacante interno en su desconocimiento lanza, por ejemplo, cualquiera de las actividades o el atacante externo lanza cualquiera de las actividades que se entiende como parte de un ataque y esta herramienta es capaz de detectar su comportamiento. Sobre la precisión aquí, nuevamente la relación con Mitre, un elemento clave, la negación, la configuración y la capacidad de detectar. Desde la perspectiva un poco, y haciendo pausa, en relación con el tema de control compensatorio, pues digamos que la combinación de control compensatorio no es solo hablar de una herramienta. El control compensatorio es conjugar un conjunto de esfuerzos que logren la equivalencia a un control original. Eso puede combinar no solo una herramienta, sino conjuga unos procesos, unas personas sin operación. Yo creo que es un elemento clave. Si bien esta herramienta puede jugar un papel base y por las características que propicia y plantea, va a ser una base, un corazón de un control compensatorio, hay que conjugarla con otros elementos adicionales. De allí un poco las características, básicamente la herramienta lo que provee es la posibilidad de presentar un conjunto de capas de todas las posibilidades de infraestructura que puede simular, desde la perspectiva de pagos, desde un cajero automático, de todo el tema de IoT, un servidor, una base de datos, una combinación de aplicaciones y sistemas, unas bases de datos, unas VPNs, unos software as a service, todos pueden ser simulados como una trampa y en la conjugación adecuada de estas trampas podemos lograr que el atacante pueda ser engañado. Ese será el reto por parte de quien defina la estrategia y también va a ser parte del papel del QSA
y de parte de la organización cuando presente su control compensatorio, si es la decisión tomar este camino. Debe ser clara la estrategia, debe ser claro cómo se llega a entender que puede lograr una manera eficaz de resolver y atender este tipo de escenarios y cómo se enfoca concreta a un equipo y no a un conjunto de infraestructura, porque es parte de lo que hemos hablado de que el parchado debe ser la premisa fundamental. Un poco alrededor de los elementos que están allí, cómo se despliega el ataque y cómo llega, interactúa y detecta. Ya un poco sobre las condiciones de implementación, se escapa un poco ya en detalle de esta charla, pero propicia básicamente un appliance que tiene la capacidad de desplegar a través de un puerto trunk, recibir un tráfico y poner en las IPs y los puertos en concreto de unas redes una infraestructura que parecer a la infraestructura que estamos protegiendo. En el caso de una base de datos que hablamos, y es una base de datos, voy a poner ejemplo Oracle, que queremos proteger con una debilidad sobre el tema de parchado, pues debería haber una base de datos de parchado Oracle idéntica en esa misma VLAN, pero también debe haber otros despliegues en otras infraestructuras críticas para garantizar que la posibilidad de ataque se detecte desde cualquier infraestructura previa. Aquí es un poco la respuesta a eso que estoy mencionando cuando hablamos de la infraestructura y hablamos de los 4 grandes frentes donde podría darse la amenaza. Pues primero, desde la perspectiva del control compensatorio y saliéndonos un poco de esta herramienta Threadwise, debo reducir la superficie de ataque. Si yo estoy en una VLAN donde tengo 200 servidores, hay 200 posibilidades de esos servidores que por una u otra razón si mantienen tráfico conmigo, pero digamos que de esos 200, 100 no tienen necesidad de tráfico conmigo, en esa misma VLAN puedo tener la posibilidad de un ataque de esos servidores. Debo reducir esa superficie de ataque solo a aquellos hoy servidores que necesitan acceso a mi papel como base de datos o a mi rol de servidor o a mi rol específico de infraestructura que quiero proteger. Esa reducción de la superficie de ataque tiene una implicación inmediata. Un firewall de host podría ser la solución, una segmentación concreta de la infraestructura y ya la reducción se centraría en el conjunto de infraestructura que tiene específicamente la necesidad de acceder. Ya luego puedo pensar en el ambiente donde mis administradores y mis usuarios que sí tienen necesidad de acceso a ese sistema podrían convertirse en un punto de ataque y ahí puedo desplegar una trampa o un conjunto de trampas. También en los servidores que tienen acceso desde redes internas, ahí puedo desplegar una trampa o un conjunto de trampas. Y también en lo que podrían ser servidores que tienen conexión conmigo. Clásico, desde un atacante externo, muy seguramente debió pasar por la DMZ o pudo haber llegado a pasar por la DMZ. Y si conjugo esos puntos, lugares o situaciones críticas que son muy inherentes a cada organización, pero que son base mucho en lo que acabamos de mencionar, porque pues estas filosofías de implementación son muy comunes, pues muy seguramente el despliegue con 3, 4 trampas, más un firewall de host, empieza a dejar una superficie más concreta, una capacidad de detectar la posibilidad del ataque y un monitoreo asociado fuertemente con la respuesta a incidentes y con el tema de CIEM-SOC, en la posibilidad de tener de verdad elementos que me permitan atacar y atender la posibilidad de una intención de explotar una vulnerabilidad asociada a la falta de un parche. En esa misma línea, ya cerrando un poco, esta sería como la definición de esos controles, ¿no? Ese primer estrategia de despliegue de ese Threadwise, ese complemento con un firewall de host a nivel de ese servidor, el despliegue de las trampas, la relación específica con DMZ, red afectada, red interna, red de usuarios, la integración con el CIEM, el SOC definitiva y la respuesta a incidentes y una demostración de que esto funciona. En esencia, para todo ese tipo de infraestructura podría aplicar esa perspectiva siempre y cuando sea concreta, enfocada y con los principios que ya hablamos de parchado. Al final, con este tipo de visualizaciones, lo que estamos presentando es que estamos en capacidad de detectar, de visualizar claramente cómo se comporta ese ataque y de poder determinar en qué condiciones podría afectar y a qué infraestructura. Lo interesante de esta herramienta y un poco lo que está mostrando con toda esta lista de eventos es que hay una posibilidad de un despliegue y un retiro inmediato del control compensatorio. Esto nos parece súper clave porque la flexibilidad es algo que no se tiene en un momento en el cual no pudimos parchar y entendemos que definitivamente tenemos que encontrar una alternativa de solución. Y lo primero que hay que hacer sería implementar soluciones adicionales. Al tener la posibilidad de tener una herramienta que se puede previamente desplegar y luego dejar configurada para desplegar en las redes de la entidad,
pues tenemos una herramienta que es capaz de ser flexible y que tiene un elemento adicional que está en la parte inferior, que es el tema de que no es invasiva. No tengo que implementar un agente en cada elemento de la infraestructura, que claramente es una discusión inmediata de ¿y qué impacto tiene la gente en esa infraestructura crítica? Entonces, sumando al tema de que el control compensatorio debe ocurrir en ese momento en el que tenemos esa dificultad y que ya demostramos que justificamos, digamos, toda la necesidad de poder implementar el parchado con todas las alternativas, el despliegue de un control compensatorio que proteja a la entidad es algo clave. Implementar una herramienta adicional que tiene características basadas en todas esas experiencias de Mitre, que tiene y conjuga todo un conjunto de soluciones de seguridad ya demostradas, por decirlo en ese sentido, y no de pronto improvisar con un control compensatorio que no es sólido, pues también aporta fuertemente a la seguridad de la entidad. La protección frente a los grandes grupos de amenazas, hablábamos claramente del ransomware como parte del ejercicio, hablamos del tema del phishing y el tema básicamente del parchado vía las vulnerabilidades conocidas, son parte de la capacidad que tiene esta herramienta para abordar, por lo cual estaremos protegiendo frente a ese parche que nos falta, pero también estaríamos protegiendo contra comportamientos adicionales que pudiéramos identificar en el ambiente, lo cual nos daría un doble acierto, porque estaríamos protegiendo ese control compensatorio, pero ese control compensatorio estaría aportando a la seguridad adicional en el ambiente y no sería solo concreto para esa infraestructura, sino permitiría captar comportamientos anormales que podrían contribuir a prevenir un ataque en la infraestructura que estamos protegiendo, pero también en otra infraestructura que no estaba dentro del control compensatorio. La integración frente a la postura de cumplimiento y seguridad, como digo, no solo le pega al capítulo cumplimiento, sino que también aborda ese gran capítulo de seguridad y que hace una relación, como digo, con un tema aceptado en la industria, como es el tema de Mitre Attack, que contribuye y sustenta de alguna manera la perspectiva que se está abordando en este sentido. La protección no solo como un punto objetivo del control compensatorio, ya lo mencionaba, una ventana de tiempo que ayudaría inclusive en el momento que estoy parchando, no solo pensando en el parchado que me demoro, sino el que estoy haciendo con los 30 días. Durante esos 30 días tengo siempre la posibilidad de que el parche sea explotable, por lo cual esto inclusive podría ayudar a enfrentar eso. Las vulnerabilidades de día cero, no porque las pueda resolver, sino porque va a detectar un comportamiento de ataque en la intención de aprovechar esa vulnerabilidad y me daría información para desplegar mi respuesta a incidentes. Finalmente, con el tema de conclusiones, perdonen esa carrera que estaba haciendo al final, es por el ánimo de tratar de transmitir la mayor cantidad de información para todas las personas que están aquí en la charla y que puedan sacar esa primera conclusión. Muy seguramente, a la hora de tratar de profundizar allí a través de todo el equipo de consultoría, a través del equipo auditor, van a tener una perspectiva de conocimiento al respecto. Si bien la responsabilidad del control compensatorio es directamente sobre la entidad, en los espacios de consultoría van a tener un apoyo al respecto. 5 grandes conclusiones. Primero, mantener el parchado periódico como objetivo y prioridad. Eso no se debe abandonar. La mención de Threadways no es para abandonar el parchado. El parchado es la base fundamental de mantener el control. Es más pensar en ese plan C cuando definitivamente no pude obtener ese camino y tengo que proteger la infraestructura sí o sí. Analizar y mantener y resolver la relación estrecha entre la arquitectura de red y la arquitectura de seguridad y la arquitectura empresarial y la gestión de riesgos. Es un poco lo que hablamos. Si tenemos una entidad y si hoy están viviendo como entidad una ruptura o una incapacidad para parchar de forma continua y en volumen, hay una ruptura entre esa arquitectura empresarial y esa arquitectura de seguridad y esa gestión de riesgos que tenemos que empezar como a alinear y acercar un poco más, porque debe encontrarse un equilibrio entre ese negocio, esa operación y esa protección de la seguridad, porque al final todos están persiguiendo lo mismo. El control compensatorio es ser visto como una excepción y no una regla, debe entenderse como temporal. Es una perspectiva importante, no es el interés que nos llenemos de controles compensatorios. Un enfoque claro en la madurez de una organización en el cumplimiento es que reduce la cantidad de controles compensatorios o les da un periodo de tiempo concreto para que posteriormente evolucione el control original. Contar con una tecnología como esta, pues facilita el despliegue, hace un rápido manejo y posibilita en el momento donde realmente necesitamos esta tecnología poder desplegarla rápidamente. No es que la tecnología se despliegue de un día para otro, porque hay una estrategia que planear, pero si ya planeé antes de que pase este tema, la dejo desplegada y cuando tengo la situación de parchado, pues ya voy a tener una posibilidad de lanzar ese despliegue de forma sencilla.
Complementa fuertemente la postura en seguridad y el enfoque en cumplimiento, porque como digo, no solo aporta el control compensatorio que está allí, podría inclusive verse para una entidad que tiene el parchado bien y quiere complementar en esas ventanas de tiempo de los 30 días para protegerse en caso de que haya un comportamiento anormal o inclusive sobre una vulnerabilidad día cero para entender y poder detectar un comportamiento anormal en la red y poder desplegar su respuesta a incidentes. Este era fuertemente el mensaje, como ven, es un grupo grande de información, una perspectiva clara sobre la intención de que el parchado es una perspectiva que debe mantenerse, una oportunidad en el término de una herramienta que puede contribuir a un control compensatorio, unas reglas asociadas al control compensatorio y la necesidad de que ese control compensatorio surta y maneje unas condiciones adecuadas en relación con la operación de la compañía y un balance y un entendimiento que creo que todas las partes tenemos sobre que el parchado es un reto, una dificultad y está inmerso alrededor tanto de dificultades como de riesgos. Ese es como el conjunto, digamos, de los puntos más importantes alrededor de este tema. Yo creo que el reto que estamos tratando de lograr con toda esta perspectiva y ese control compensatorio será cómo engañar a ese atacante y salir victoriosos en el intento. No tengo más comentarios, sino agradecerles por acompañarlos. Les cedo la palabra al equipo, les doy la palabra a Xiomara y a Claudia. Excelente. Y si hay preguntas que podamos abordar, pues Sí. bienvenido en ese sentido. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Sinceramente, creo que ha sido muy entretenido y nutritivo para todos este contenido. Es muy vasto y muy amplio. Muchísimas gracias, Sí, excelente sí, participación. Veo muchísimo interés al respecto. Tenemos igual 2 preguntitas aquí en el chat, déjame checar. La primera es, con base a PCI DSS y el concepto de CSW, ¿cuánto tiempo puede contemplarse el uso de este CSW? Lo preguntan en el sentido de dar respuesta a las preguntas del negocio sobre el retorno de inversión en caso de adquirir esta solución. Sí, digamos que la gran ventaja, y un saludo para las personas que yo he visto, varias personas conocidas allí, un gran saludo para todos los equipos con los cuales hemos interactuado y a los grandes amigos y compañeros de diferentes entidades. Hay una cosa importante del control, y es una muy buena pregunta en relación con este tema. La posibilidad de desplegar esta herramienta, como mencionaba, da la oportunidad de desplegar escenarios de control compensatorio actuales y futuros. ¿Qué es lo que sucede? Si queremos propiciar que el control compensatorio no sea mantenido de forma indefinida, pero está claro que la infraestructura que hoy tiene un problema de control compensatorio, que se aborde con el control compensatorio, podría ser que mañana vuelva a presentarlo. Lo que sí queremos es que resolvamos, busquemos el tiempo, ganemos tiempo, implementemos el control, el parchado, me refiero, y nuevamente, si llegara a presentarse esta problemática en esta infraestructura o en otra, ya tenemos la herramienta que es capaz de desplegarse de forma inmediata. La ventaja con esto es que no tendríamos que hacer, como digo, despliegues en un momento a otro, sino que al estar la herramienta disponible lo podemos hacer. Ahora, la mención en general sobre control compensatorio y el periodo de tiempo, verán siempre a sus asesores mencionando que es temporal y que debemos reducir el tiempo de uso. Debemos encontrar un balance entre ese tiempo y el tiempo de la implementación de la solución de ese parche que resuelve o el cambio de la infraestructura que resuelve. Entonces, es como si tuviéramos una navaja suiza, digamos, en la infraestructura y en el momento que la necesitamos la activamos, pero también en el momento que no la necesitamos la retiramos para usarla donde la necesitamos. De alguna manera, sobre la mesa es que son temas que propician la posibilidad de usarla en el tiempo, pero siempre tratando de buscar que sea el menor tiempo posible para no convertirlo en una práctica común, sino en una excepción. Espero haber respondido la pregunta. Buenísimo. Tengo una más, igual nada más. Dice, ¿cómo se pueden equilibrar la rapidez y la seguridad al aplicar parches? Yo creo que hay una discusión, creo que me devuelvo un poco a una de las diapositivas que presentaba, cuando creo que puedo irme un poco rápido hacia atrás. Creo que había contenido atrás. Pero sí es un tema que se toca en esta parte, ¿sí? Primero es claro el énfasis, no es sencillo, no estamos diciendo que el parchado sea algo sencillo, pero también un poco con la reflexión que hacíamos hay entidades que están logrando muy buenos balances de ese tema y siendo entidades muy grandes.
Y hay entidades que, ya bien sea pequeñas o grandes, están teniendo problemas con el parchado. Y tiene que ver mucho con el tema de poder construir unas buenas prácticas al interior de la organización, un posicionamiento de la necesidad de parchar y un claro entendimiento de la organización a nivel del frente de tecnología como a nivel del frente de seguridad, que tenemos que encontrar espacios, obviamente seguros, sólidos, para lograr desplegar esos parches. Si no logramos ese tema, vamos a empezar a acumular pendientes en términos de parchado y luego se va a ver un tema, como mencionábamos, una tormenta perfecta, ¿sí? Que combina entre la posibilidad de que se explote y la dificultad de poder desplegar un parche, porque ya no es uno, sino múltiples. Entonces, toda aquella gestión, preparación, implementación de infraestructuras, como menciono, la alta disponibilidad, los ambientes de contingencia, los ambientes de prueba, el balanceo de tráfico, yo creo que es parte también de la infraestructura y la filosofía. El concepto inclusive de soluciones que van implementadas a nivel de software as a service. Como ustedes saben, entre mayor se eleva la capa a nivel de cloud, menor es el impacto que tiene directo el cliente sobre la infraestructura y en consecuencia recae mucho en la infraestructura de cloud que está bastante redundante. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes ven la combinación de elementos, lleva entre tecnología, entre un diseño previo de la infraestructura pensando en el parchado, pero sobre todo una organización previa, una planeación y una relación entre tecnología y seguridad muy cercana para lograr entender que esto es necesario. Estoy seguro que clientes que nos han contado un poco sobre este tema entienden que cuando su proveedor de servicio tiene que hacer un despliegue de parchado, entienden que está protegiendo la seguridad de ellos mismos. Entonces también esa sensibilización a los clientes que hoy piden el 99, muy seguramente también propicia a ese punto y esa pregunta. Espero haber atendido la respuesta. Consideramos que así fue. Muchísimas gracias. Veo todavía muchísimo interés de los participantes. Lo que vamos a hacer es tomar estas preguntas para poderle hacer la respuesta de manera directa. Te las voy a compartir, Luis, para que podamos atender. Tenemos aquí de pronto otras dos preguntitas, pero por temas de tiempo en este momento vamos a terminar para que también las personas puedan atender sus demás actividades. Muchísimas gracias. Por último, me gustaría saber, mi querida Clau, ¿hay algún comentario adicional? Si bien les vamos a estar compartiendo la grabación, vamos a estarla subiendo a nuestro canal de YouTube para que también en cualquier momento la puedan consultar. Así que tengo por aquí una manita, ya la bajaron, levantada. Creo que esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos la amplia participación y muchísimas felicidades, mi estimado Luis. Aquí está Clau, adelante. Aquí estoy. Tenía problemas con la cámara. Bien, No pues nada. que tenemos la trampa para encerrar los obstáculos que nos están impidiendo a las organizaciones tener una adecuada gestión de parches. Aprovechemos esta opción, explorémosla, contáctenos, seguramente va a haber ya alguna otra sesión propiamente de la herramienta y sigan a Xiomara para los próximos webinars. Gracias a todos, gracias a Lucho, gracias a todo el equipo que estuvo atrás de la preparación de estos resultados. Nos vemos pronto. Un saludo para todos, que estén bien. Muchas gracias.